Nuevamente, sean bendecidos por el Señor. Les habla de nuevo, por la voluntad de Dios, el hermano Alexander Castellanos, desde la República de El Salvador. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y estamos ya en el capítulo 21. Por varias semanas hemos visto el tema "He aquí yo hago nuevas todas las cosas". Siempre me gusta hacer un resumen acerca de lo que anteriormente ya hemos estudiado para poder comprender lo que en esta clase vamos a estudiar. Precisamente estamos viendo que hicimos una interrogante si es acerca del cielo que habla este pasaje. Luego hicimos otra interrogante que nos dice este pasaje acerca del cielo. Y en este pasaje vimos varios aspectos de un nuevo ambiente, una nueva morada, un nuevo gozo. Luego también vimos el aspecto importante de lo que concierne a que las imágenes de bodas constituyen una referencia al continuo amor de Jesús para con su iglesia. Ahora vamos a estudiar que es una nueva intimidad. Esto es bien interesante que lo tomemos muy en cuenta. Una nueva intimidad. ¿Por qué? Porque dijo el apóstol Juan en este capítulo 21, que estamos estudiando los versos 1 hasta el 8, específicamente en los versos 3 y 7, en su última parte, dice: "Y oí una gran voz del cielo". Aquí no se nos dice específicamente quién pudo haber sido esa voz. Pudo haber sido uno de los 4 seres vivientes. Entonces, en el texto griego se lee la palabra pueblo, o sea, pueblos en el sentido plural. Y el propósito de esto puede ser enfatizar que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, que fue lo que declaró el apóstol Pedro en Hechos capítulo 10, verso 35, cuando él comprendió de que el evangelio no estaba limitado solamente a los judíos, sino que a todas las naciones del mundo. Luego vemos que el que habló lo hizo por Dios, y no parece que haya sido el Señor mismo, pues se habla de Dios aquí en tercera persona. Dijo la voz: "He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres". Ahí lo expresa en el verso 3. Y esto nos recuerda el tabernáculo que estaba en el desierto, que se había levantado en el centro del campamento de Israel. El tabernáculo era prueba para los israelitas de que Dios estaba con ellos. Eso hay que entenderlo siempre, por supuesto, trasladándonos a los tiempos antiguos testamentarios, trasladándonos a los tiempos cuando Israel era la nación predilecta para nuestro Señor. Entonces, continuó diciendo: "Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios". También
hay que comparar esta promesa con Levítico capítulo 26, el versículo 12. Miren lo que dice acá en Levítico 26, verso 12. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Luego también, además de ello, lo tenemos en Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 28. Dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Entonces, nosotros lo que vemos en el versículo 7, el Señor dio mayor énfasis a la intimidad de esta nueva relación al afirmar, yo seré su Dios y Él será mi hijo. Allí nosotros podemos ver esto en el verso 7 en su parte final. Luego vemos que esto lo podemos comparar con 2 Corintios en el capítulo 6, versos 17 y 18. Noten lo que dice acá. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, nosotros podemos ver pues que este es un ejemplo excelente de una bendición que se disfruta ahora, pero evidentemente se perfecciona en el cielo. Sabemos nosotros que por medio de la fe y del bautismo llegamos a ser hijos de Dios. Si nosotros vemos en Gálatas capítulo 3, los versículos 26 y 27, ahí nos dice claramente, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, aquí mismo en el capítulo 4, nosotros podemos ver esta misma situación en el versículo 7. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, también el apóstol Juan escribió, noten en 1 Juan capítulo 3 y el versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? Que disfrutamos ahora de una relación especial con el Señor. Esa es una realidad. Y estamos conscientes de su cercanía y de su amor. Eso también es otra realidad. Pero después, cuando estemos de pie ante la presencia de Dios, cuando su amor nos rodee e inunde, después entenderemos lo que verdaderamente significa ser sus hijos. Es decir, yo siempre quiero darles estas aclaraciones de que no es que nosotros no estemos actualmente, que somos sus hijos, que somos obedientes a Él, no es que no estemos en un estado de felicidad, en un estado de gozo, no es eso, pero tenemos que entender que una vez estemos en el cielo, el día que Él nos juzgue y nos ganemos el cielo, vamos a entender
lo que verdaderamente significa ser sus hijos. Entonces, vemos una nueva intimidad, pero también vemos una nueva ternura. Vemos una nueva ternura. Ahí lo tenemos en el versículo 4. ¿Cuál será el resultado de esta nueva intimidad? En primer lugar, dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nosotros podemos notar que la promesa de enjugar toda lágrima ya fue dada anteriormente, y cuando tratamos Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. Usted puede imaginarse el océano de todas las lágrimas que se han derramado desde que el pecado entró en el mundo. En el cielo Dios enjugará toda lágrima. Hay una anécdota que se habla muy inocente, una anécdota de una niña. Cuando una niña leyó esto, dijo: Dios debe de tener un pañuelo muy grande. ¿Ve? Este texto original dice literalmente que Él enjugará toda lágrima, sacándola de los ojos de ellos. No es que Dios sencillamente enjugará nuestras lágrimas, sino quitará lo que las causa. Es decir, no habrá más por qué llorar. Hay que entender bien esta situación, que una vez estemos en el cielo, el estado de angustia va a terminar. No se dará más esta situación. Una importante fuente de las lágrimas que derramamos es la muerte. Eso es evidente. Cuando un ser querido, los dolientes derraman muchas lágrimas. La mayoría de nosotros hemos estado de pie ante un sepulcro abierto, despidiendo a algún ser querido. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Que en el cielo ya no habrá muerte. Es lo que vimos en el verso 14 del capítulo 20. Así será revocada la maldición que empezó en Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer dejaron entrar el pecado. Dios les dijo que no tenían que comer del fruto prohibido, mas lo hicieron, y luego castigó a la mujer dándole dolores de parto, y al hombre ganarse el sustento de cada día con el sudor de su frente. Entonces, tenemos que entender que tampoco habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque dice, las primeras cosas pasaron. Es decir, todo lo que ha arruinado nuestras vidas desde que el pecado entró en el mundo desaparecerá. O sea, ya no tendremos que preocuparnos de tal situación. Todo lo que tiene relación con el pecado ya no tendrá existencia, ya no tendrá razón los padres de preocuparse por sus hijos descarriados. Ya no tendrá preocupación de orar por las vicisitudes de sus hijos o los hijos por sus padres. Ya no habrá esa situación. Entonces, ¿por qué es que se describe el cielo en el versículo 4 en términos negativos y no en términos positivos? Yo les explico lo siguiente.
lo siguiente. Tal vez sea así para que las personas se puedan identificar con las promesas de nuestro Señor. No todo mundo ha sabido de alegrías, pero sí todo mundo ha sabido de dolor. Algunos jamás han reído, pero todos han llorado. Algunos jamás estuvieron libres de dolor, pero todos saben lo que significa el sufrimiento. En otras palabras, lo que tenemos que ver, pues, y hacernos esta interrogante. ¿No es maravilloso saber que hay un lugar en el que la enfermedad, en que la tristeza, cualquier tipo de tristeza, serán cosas totalmente del pasado, en el que todo mundo podrá conocer la felicidad eterna? Pero óigase bien, estoy hablando porque el Señor está hablando a cristianos fieles, a cristianos que han hecho su voluntad. O sea, cuando digo a todo mundo, el Señor se está refiriendo a todo mundo que le ha obedecido, ¿ve? A todo mundo que se ha sujetado a su voluntad. Si pudiera convencer a la gente de que existe una isla en que solamente una de las bendiciones del versículo 4 es cierta, un lugar en el que no habría lágrimas, no habría ni muerte, no habría ni dolor, entonces venderían todo lo que tuvieran para asegurarse del transporte a tal clase de refugio. Qué extraño es que, habiendo un lugar en el que todas estas promesas se cumplen, todavía hay muchos que les da igual el ir o no ir ahí. Y esto sigue siendo así. Esto sigue siendo así. La gente, por más que se le predique la palabra de nuestro Señor, la gente sigue siendo totalmente muy dura. Bueno, fíjense bien que les he hablado de una nueva intimidad, les he hablado de una nueva ternura. Ahora les hablo de otro aspecto muy importante, y ese aspecto muy importante es de una nueva satisfacción. Yo no sé, y yo creo que todos nosotros hemos experimentado esta situación. Cuando nos sentimos satisfechos de algo, de cualquier cosa, en nuestra vida han habido situaciones de satisfacción. Me satisface XY situación en mi vida y me encuentro contento, estrechamente relacionada con los versículos, o con las promesas, mejor dicho, de los versículos 3 y 4, está la promesa del versículo 6. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios promete que Él llenará toda necesidad en el cielo. Él llenará toda necesidad en el cielo. ¿Por qué? Miren lo que dice: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Entonces, vamos a comparar este versículo 6 con Isaías 55 y el versículo 1. Dice en Isaías 55 y el versículo 1: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Para entender
cuán valiosa es esta promesa, uno debe ponerse en el lugar de los primeros cristianos allí en el primer siglo. ¿Por qué? El clima era árido, el agua era escasa y preciosa. En aquella época no había ilustración más apropiada de la maravillosa provisión de Dios para las necesidades espirituales del hombre que la de una fuente inagotable de agua fría, de agua refrescante que brotara burbujeantemente de las entrañas de la tierra. Yo recuerdo un episodio de mi niñez conjunto con mi hermano anterior, que trabajábamos, éramos unos niños, pero así fue como nos tocó los últimos 2 meses de cada año por varios años. E íbamos donde un tío de mi mamá a arrancar frijol, a arrancar y a porrear frijol. Eso se da en pleno sol. No hay manera de que el frijol crezca bajo los árboles. Y se empieza a arrancarlo de 6 de la mañana hasta 5 de la tarde. Y luego desde las 10 de la mañana, que ya va arreciando el sol, la sed es tremenda. Es una sed horrible. Y sucedía que teníamos lo que se le llama cantimploras. Y nos daba una sed que tomábamos agua y nunca podíamos saciar la sed. Pero lo más duro era que el tío a quien servíamos se enojaba terriblemente porque tomáramos agua. Luego teníamos que ir a llenar estas cantimploras a un tanque de agua muy grandísimo que había como a 1 kilómetro de este lugar. Nosotros al llegar a ese tanque hubiéramos querido tragarnos todo el tanque de agua. No hay cosa más terrible que la sed física, la sed física. Todos nosotros sabemos que hace unas décadas en Etiopía hubo una sequía horrible. Por 3 años no llovió, hubo muerte. Miles de adultos y niños en especial murieron por esta falta de agua. Bueno, ¿por qué doy estas ilustraciones? Porque la sed es una figura que se usa en la Biblia para representar los profundos anhelos que hay dentro del hombre, anhelos por lo más puro, lo más elevado y lo más trascendental. Miren lo que nos presenta Salmos. Vámonos primero al Salmo 36. Ahí en Salmos 36 leemos de la siguiente manera en el versículo 9: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Luego pasémonos al Salmo 42 y el versículo 1. Como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y pasémonos al Salmo capítulo 63 y el versículo 1. Noten lo que dice acá: oye, oh Dios, mi clamor. Estoy en el 60. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. El Señor Jesucristo también dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Él prometió saciar la sed de la gente con agua viva. Vamos
al Evangelio de Juan ahora en el capítulo 4 y el versículo 10. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Más adelante aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 7 y el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En esta vida, nuestra sed espiritual es aplacada, tan solo en parte, pero lo será totalmente en la otra vida, cuando Jesús nos guíe a fuentes de aguas de vida. Esto lo vimos en Apocalipsis capítulo 7, verso 17. Será entonces cuando podremos descansar junto al río limpio de agua de vida resplandeciente sobre el cristal que sale del trono de Dios y del Cordero. Esto lo vamos a ver en el verso 1 del capítulo 22. Entonces, observe que las provisiones de Dios son gratuitas. Hay que entender esto claramente. Las provisiones de Dios son totalmente gratuitas. No hay que pagar nada. Si tuviéramos que pagar por lo que Dios provee, pues realmente seríamos inútiles, porque no tendríamos cómo poder enfrentar estas deudas con el Señor. Entonces, son gratuitas para el hombre porque jamás podríamos ganarlas ni merecerlas. Entonces, hay algunas cosas que ni la persona más rica puede comprar. Ni la persona más rica puede comprar. El cielo es una de ellas. Entonces, esa es la realidad. Yo siempre pongo un ejemplo de los ricos. Hace 10, 15 años lo más, murió el presidente del Banco Agrícola de un cáncer en su cerebro a la edad de 55 años, relativamente muy joven. ¿Ustedes no creen que ese hombre hubiera dado la mitad de su fortuna o toda su fortuna porque le quitaran ese cáncer? Claro que sí, pero por eso digo que hay algunas cosas o muchas cosas que ni la persona más rica puede comprar el cielo, y el cielo precisamente es una de ellas. Gracias sean dadas a Dios por su maravillosa gracia. Gracias sean dadas a Dios que Él nos promete a nosotros el cielo gratuitamente. Claro, entiéndase gratuitamente, viviendo, haciendo su voluntad. Entonces, fíjense bien, he hablado de 4 cosas importantes: una nueva intimidad, una nueva ternura, una nueva satisfacción. Pero ahora le quiero hablar de otra cosa nueva, y es una nueva garantía. Mire, qué bueno es recibir garantía de cualquier cosa. Por ejemplo, cuando nos realizan un trabajo, hay una promesa de garantía y se firma un documento que si aquel trabajo no va acorde a lo que se pagó, pues se va a responder por la garantía que le están prometiendo. Bueno, aquí se ve una nueva garantía en el versículo 5
y en el versículo 6. La pregunta es, ¿qué seguridad tenemos de que estas maravillosas promesas se cumplirán? Bueno, el Señor dijo a Juan, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, la seguridad reside en el hecho de que podemos contar con lo que Dios dice. Ahí está la seguridad. La seguridad, o sea, la garantía, hermanos, reside en el hecho de que podemos contar con lo que Dios dice. Es decir, que Dios en ningún momento nos va a fallar. En ningún momento estamos hablando de algo que realmente no se va a cumplir, porque quien lo está garantizando es nuestro Dios. Además, dijo el Señor, hecho está. El texto dice literalmente, hechas están. Esto es, todas las cosas que Dios había prometido. Sus promesas son tan seguras que Él las da o nos las da por hechas. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Él nos promete el cielo, es una realidad. No es una utopía, o sea, no es un sueño. ¿Ve? No tenemos que pensar así, de esa manera. ¿Por qué podemos estar seguros en cuanto al futuro, hermanos? Podemos estarlo porque Dios es el eterno. Él dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El alfa y la omega son la primera y la última letras del alfabeto griego. Es como si dijera, yo soy la A y la Z, primera y última de nuestro alfabeto del idioma castellano. ¿Ve? Entonces, hermanos, esta es la misma terminología que se usó al comienzo de Apocalipsis. Ustedes recuerden en el verso 8 del capítulo 1 y el capítulo 10 y el verso 17 en el capítulo 14 el versículo 14 del capítulo 3. En esa parte del libro, tal terminología subrayó la idea de que el Señor existía antes que Roma y que seguirá existiendo aún cuando ya no quedara vestigio alguno de ella. Y así sucedió. Roma fue poderosa por un poco más de 400 años. Roma hizo destrozos antes y después del cristianismo. Roma se dio gusto destruyendo a los cristianos a diestra y siniestra, pero Roma fue derrotada. Dios continuó y seguirá continuando, y continúa, pues mejor dicho, continúa aún después de que Roma fue derrotada. En este versículo recalca lo que el Señor empieza, Él lo llevará a su total cumplimiento. Eso es lo que está diciendo, yo soy el alfa y la omega. Yo he dicho esto, yo lo voy a cumplir. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Lamentablemente los hombres fallamos en muchas de estas cosas por A o B circunstancias justificables o no justificables, pero el asunto es que fallamos. Entonces, Dios en efecto estampó su firma en sus promesas. Esa es la realidad que nosotros nos podemos ver. Y miren, otra vez hago un resumen. Hablo de
una nueva intimidad, una nueva ternura, una nueva satisfacción, una nueva garantía. Y la última es una nueva santidad. Y esto lo tenemos en los versos 7 y 8. El texto ha hecho que mentalmente pongamos la mirada en el futuro. Sin embargo, el versículo que sigue nos traslada abruptamente al presente. Dice, el que venciere heredará todas las cosas. Es decir, que no fue el propósito del Espíritu Santo satisfacer la ociosa curiosidad que algunos puedan tener sobre la vida venidera, sino dar ánimo a cristianos que estaban siendo asediados. Eso es bien hermoso, hermano. Eso es bien hermoso, el dar ánimo a cristianos que están siendo asediados. Ya estamos familiarizados con la frase el que venciere o su variante al que venciere. Se usó una y otra vez en las epístolas que se escribieron a las 7 iglesias. El uso que se le da en 21:7 abarca las demás promesas. Lo que el Señor en efecto está diciendo es esto: si quieres gozar de estas bendiciones, debes ser un vencedor. Eso es lo que está diciendo. ¿Quieres gozar de todas estas bendiciones? Debes ser un vencedor. Y usted podría pensar, bueno, pero los vencedores son pocos. ¿Ve? Pensando en cuestiones de competencias terrenales, competencias atléticas, competencias de mentalidad. Pero no es así acá. Todos nosotros como cristianos somos y podremos ser vencedores, siendo fieles a nuestro Señor. Debes tener pues fidelidad hasta la muerte. Es la manera como se vence. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Y qué sucede cuando uno, en lugar de ser vencedor, es vencido? Por el error, ya sea por el error, ya sea por la tentación, ya sea por la intimidación. Y miren, el versículo 8 señala claramente el destino de los infieles. Él dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este versículo tiene mucha aplicación y es fenomenal la aplicación y la explicación que les voy a dar. Este versículo tenía aplicación especial para los lectores del siglo I que debían decidir si seguían o no seguían siendo leales al Señor. En primer lugar habla de los cobardes. ¿Por qué habla de los cobardes? Los cobardes eran los que permitían que su miedo a la persecución se apoderara de ellos. Miren lo que dice, vayamos aquí a Apocalipsis capítulo 2, y lo voy a leer, aunque lo sabemos, porque es bien interesante. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En segundo lugar, habla de los incrédulos, es decir, que se refería a aquellos cuya fe
no era suficientemente fuerte para evitar la recaída. Noten el verso 14, o el capítulo 14, perdón, y el versículo 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Luego habla de los abominables. Los abominables eran los que participaban en las abominaciones de Babilonia la Grande. Miren lo que dice el capítulo 17, los versículos 4 y 5. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y luego habla, en cuarto lugar, habla de los homicidas. Aquí incluye a aquellos que contribuían a la muerte de los cristianos fieles. Note lo que dice en el capítulo 16, verso 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Vamos al capítulo 17, verso 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y por último, consultemos el capítulo 18, versículo 24. Dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces, nosotros podemos ver que cuando habla de los cobardes, cuando habla de los incrédulos, cuando habla de los abominables, cuando habla de los homicidas, realmente era algo que se estaba dando fuertemente, y por eso les hace esta advertencia clara. Lo mismo sucedió con la fornicación y la hechicería, que estaban asociadas con la idolatría, y se aplicaban especialmente a los que hacían reverencia ante la imagen de César. Miren lo que dice. Vamos a leer algunos de estos versículos en el capítulo 2 y el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Más adelante, los versos 20 y 21. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Vámonos al capítulo 9 y el versículo 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y la última, el capítulo 14, verso 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Los mentirosos también era el mordaz
epíteto con que Dios se refería a los que negaban que Jesús es el Hijo de Dios. Miren aquí mismo en el capítulo 14, versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que también todo esto que he estado diciendo, hermanos, todo esto que he estado diciendo se puede aplicar en una aplicación general. Estos pecados nos siguen afectando hoy en día y necesitamos evidentemente protegernos de ellos. Claro, no hay espacio suficiente para hacer una aplicación de estos términos a los cristianos de hoy en día, pero es probable que usted desee hacerlo. Es decir, tenemos que entender que esta situación continúa en el ser humano hasta los días presentes. Como conclusión de todo lo que hemos venido viendo